Y estamos en un nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica junto a la académica doctora Silvina Valente que nos acompaña en la jornada de hoy. Un gusto, un placer, un honor poder escuchar a mi amiga, a mi hermana de camino, a la doctora Valente. Ella es médico ginecóloga, sexóloga, es la presidenta de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, es la vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Latinoamericana de Sexología y es directora de Consensuar. También a nivel de la Academia Internacional de Sexología Médica es miembro titular, miembro de número, así que es un honor poder escucharla hoy con este tema que nos convoca, que es reconectar sin dolor y cómo prevenir el envejecimiento vulvovaginal. Silvina, encantado de escucharte y gracias por participar de esta jornada. Ay, no, gracias a vos por invitarme y no voy a perder la oportunidad de decirte lo bien que estás manejando la academia, que creo que ya es toda tuya. Así que es una cosa que esa presidencia creo que fue una de las mejores presidencias que tuvo la academia, por lo menos de las que yo conocí. Así que felicitaciones, Santi. Muchas gracias, Silvina. Muchas gracias. ¿Cómo se nota que nos queremos, eh? No, y que sos mi hermano de camino, como dijiste, pero igualmente más allá de todo eso, soy imparcial, así que no es solo por amor esto. Así que bueno, Santi, Bien. si querés, comparto pantalla y ya vamos Compartimos. empezando. Voy a saludar a todos los que están conectados, porque me parece que hay muchos amigos conectados, así que aprovecho para saludarlos y darles las gracias por venir a escucharme. Bueno, eh, vos me avisás cuando nos falten 10 minutos, así yo voy redondeando, porque traje un montón de Perfecto. material, pero me parece que está bueno que vayamos redondeando los conceptos cuando ya un poco estemos todos cansados. Bueno, Perfecto. el tema ya lo dijiste. A mí me gustó traer este tema porque verdaderamente se está hablando muchísimo en estos últimos años de que las mujeres o que las personas en realidad, pero las mujeres en particular, vamos a vivir prácticamente un 40% de nuestros años en menopausia. Pero lo que a mí más me preocupa es que si bien vamos a vivir un 40% de nuestra vida o a veces un 50% en menopausia, nosotros tenemos una expectativa de vida muy alta acá en Latinoamérica. 84 años para las mujeres es mucho y la edad promedio de la menopausia es más o menos 50 años, o sea que vamos a vivir durante 44 años en menopausia y verdaderamente lo que sí están dando los indicadores últimamente es que la calidad de vida de nuestra longevidad acá en Latinoamérica es muy mala. Y bueno, entonces vamos viendo que ya cuando yo me recibí de médica prácticamente de estos temas no se hablaban porque la expectativa de vida era como 10 años más baja y ahora la expectativa de vida está siendo muy alta. Pero acá no se trata de vivir mucho, sino que se trata de vivir mucho y bien. La mayor cantidad de tiempo, vivir mejor. Entonces, esto es una consulta que se nos está dando en todo nuestro ámbito, en los consultorios, de que las mujeres vienen y empiezan a pedir de alguna manera que las asesoremos para vivir un poco mejor. A mí me parece que dentro de lo que es la menopausia, ¿por qué elegí esto? Primero, porque estamos en una academia de sexología médica. Y segundo, porque muchas veces se sabe que dentro de lo que es la sexualidad en las mujeres, y mucho se estudió, se decía que el deseo es la primer causa de consulta en el consultorio de sexualidad. Y es verdad que es la primer causa de consulta en el consultorio de sexualidad y más a medida que van aumentando la edad a las mujeres. Pero muchas veces el deseo trae una causa encubierta, que es el dolor, la molestia en las relaciones sexuales, la incomodidad. Y trae otra causa encubierta, que son los guiones rígidos que tenemos sobre la sexualidad. Nosotros creemos, es más, aprendimos de la educación sexual, del tabú, del silencio y de la pornografía, que la sexualidad es genitalidad. Entonces es una sexualidad muy coitocentrista la que nosotros en general estamos
acostumbrados a recibir en la consulta ginecológica. Y una sexualidad donde a la mujer se le exige mucho porque se le exige solamente un deseo espontáneo y de iniciación. Y una sexualidad que parece que todo envejece, pero la sexualidad no tendría que envejecer y tendría que ser la misma de los 25, de los 30, inclusive de los 40. Pero cuando llegamos a los 50 y tantos, probablemente a las mujeres se nos está exigiendo algo que no podamos dar. Por ejemplo, una sexualidad como la de los 20 y una sexualidad coitocentrista. Entonces, acá empezamos a ver que nuestro cuerpo probablemente no nos acompaña tanto. Y esa sexualidad que en el momento decíamos es puro placer, la reproducción no importa, acá cuando cesa la mujer la actividad reproductiva, empieza a haber cambios en su cuerpo que hace que su sexualidad no se viva de la misma manera. Entonces, muchas veces atrás de una falta de deseo hay, ayúdame a no envejecer en la sexualidad. No sé cómo seguir con esto. Ayúdame a no tener dolor. Entonces, un poco esta charla es para concientizar a nosotros que somos operadores de la salud sexual para ver cómo podemos ayudar, cuándo podemos ayudar a las mujeres para que esto no les pase o anticiparnos a a las consecuencias que tiene el envejecimiento genital. Entonces, lo que voy a empezar a decir es que envejecer es un proceso fisiológico, no es una patología. Todos, a medida que nacemos, vamos caminando despacito, despacito, despacito para el envejecimiento, también para la muerte, ¿no es cierto? Pero que cada vez la alejemos más. O sea, uno no puede vivir con eso en la cabeza, pero nos pasa. Entonces, estos cambios que le van a pasar a nuestro cuerpo, los vamos a tener o sí en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son para saber cómo anticiparnos a ellos y cómo podemos ayudar a las personas a que mejoren, porque las personas van a recortar cositas y nosotros que somos el operador de salud tendríamos que sentarnos y hacer una consulta con las personas estas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que nuestros genitales también van a envejecer y son los órganos con los cuales nos relacionamos sexualmente. Entonces, vamos a tener que dentro de lo que va a envejecer, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuatro lugares importantes. Uno es la mucosa vaginal. Dentro de nuestra mucosa vaginal y vulvar y urinaria, ¿no es cierto? Vamos a tener lo que se llama una microbiota. Nosotros tenemos las mucosas y nuestras mucosas siempre están tapizadas de bacterias, virus, hongos que hacen que un microclima para que convivir en armonía, ¿no es cierto? Si este microclima o esta microbiota se desequilibra, nos va a dar síntomas de disconfort. Si nuestra mucosa vaginal por la caída hormonal se desequilibra, también nos va a alterar la biota y nos va a alterar el confort. Y a su vez, si nosotros tenemos en los signos de envejecimiento una inflamación y un deterioro normal, ¿no es cierto?, del endotelio y de la parte neuromuscular, también con una rhabdomiolisis, con alteraciones endoteliales que van a hacer que no nos lleguen igual la vascularización, nuestros órganos eréctiles también van a envejecer. Nuestros órganos eréctiles de la mujer son el clítoris, el complejo clitoridio, que incluye el glande del clítoris, los brazos del clítoris, de esto que sería el cuerpo esponjoso, los bulbos vestibulares, que son absolutamente vasculares, y engloban la uretra. Entonces, si nosotros vamos a ir viendo que vamos a hablar todo el día de esta vulva o toda la charla de esta vulva, que para nosotros es muy importante. Nuestras vulvas, nuestras vaginas con estrógeno se ven así. Miren qué rosaditas se ven, todas homogéneas, gruesas, con mucho sostén, donde prácticamente hay distintos colores de rosa, pero no se ven espacios libres ni núcleos pigmóticos tan violetas. Acá
Esto es una mucosa vaginal de una señora menopáusica donde ya se ve los núcleos picnóticos, donde se ven espacios libres, donde se ve mucha menos vascularización, donde está mucho más envejecida y más fina. Si nosotros vamos a las vulvas, cuando están sin estrógenos, estas son vulvas de mujeres reales, ¿no es cierto? Y las manos son de ellas, no son mías, no es que no tengo guantes, es que miren estas vulvas cómo se les van borrando los labios, cómo se van poniendo cada vez más pálidas y blanquecinas, si bien por ahí en esta podemos decir que tiene un poquito de patología, vamos viendo que ya no son y cómo se empiezan a ver los vasos sanguíneos como muy gruesos porque el epitelio está como transparentón. Y entonces estas vulvas que se ven, que tienen poca elasticidad, poca flexibilidad, que están las pieles muy finitas, inclusive es en algunos lugares como piel de cigarrillo, ¿no? Que podríamos decir que por ahí empieza una liquenificación, donde los vasos sanguíneos, miren cómo vienen, se ven transparentes, transparentes, esa mucosa se afina y al revés que la mucosa, que la piel, que nosotros nos arrugamos y es como que cuelga la vulva, se extiende, es como que pierde esa elasticidad, se pone más rígida y hace que si alguien quiere usar el orificio vaginal le va a costar bastante. Aparte está más seca. Para entender un poco todo esto, nosotros tenemos que entender que el complejo vulva y vagina, que es donde va a estar este coitocentrismo, se modifica. ¿Por qué se modifica? Porque esta mucosa es dependiente de hormonas esteroideas, ya sea estrógeno, progesteronas y andrógenos, de adentro para afuera. Los andrógenos están más hacia el exterior porque son las hormonas que median más el placer, entonces es lógico que las tengamos cerca del complejo clitoridio. La progesterona y los estrógenos están adentro de la vagina, dando la turgencia, el trofismo y la elasticidad a esa vagina para que no sufra. Entonces nosotros vamos a ver en un cuello del útero, una vagina, las paredes vaginales y un cuello con un moco bien de ovulación. Esto en las mujeres que están menopáusicas no están, no hay esta elasticidad y las vaginas empiezan a perder los pliegues. Ay, esperen que fui para atrás. Entonces, es fundamental que haya una buena cantidad de estrógenos en esa vagina para mantener el trofismo, para mantener ese glucógeno, para mantener nuestro pH ácido y para que nuestra microbiota esté equilibrada y cumpla un papel protector. Si algo de esto se desequilibra, como les dije ya en el envejecimiento, se desequilibra todo, nos va a aumentar el pH, nos va a alterar la microbiota, nos van a bajar los estrógenos, vamos a tener menos glucógeno y todo va a dar un desconfort terrible, desde prurito, picazón, molestia, sequedad y un montón de cuestiones que las mujeres vamos a ver cómo les impacta. Acá nosotros sabemos, y esto lo digo rápidamente, que tenemos varios tipos de microbiota de acuerdo a la combinación de lactobacillus que tengamos. Ustedes saben que los lactobacillus son protectores, pero la microbiota 4A es la que más se quedaba a tener y la que más vulvovaginitis a repetición tiene, ya sea por cándidas o sea por anaerobios. O sea, esas vulvovaginitis premenstruales y postmenstruales en la fecha cuando éramos fértiles, acá van a tener más síntomas o más rápido los síntomas y mayor cantidad de síntomas en el tiempo de sequedad vaginal y de desconfort. Entonces vamos a tener que lo que vamos a ver acá es que esta es la fecha de última menstruación en rojo y tenemos años fértiles de la mujer, 2 años de transición menopáusica, la menopausia y la posmenopausia, que es un año después de la última menstruación. Nosotros en estos años, sí, desde 5 años antes, o sea, desde más o menos los 40, 42, 45 años, más o menos, de acuerdo a la persona, vamos a empezar a pensar en esto que les voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque son los momentos donde la mujer todavía tiene estímulos hormonales, todavía tiene la microbiota normal y ya nos tenemos que empezar a pensar en su calidad de vida. En realidad lo tendremos que pensar desde siempre, pero
por lo menos si no llegamos desde siempre, que lleguemos 5 años antes, si no, 2 años antes, si no, en el mismo año de menopausia, y hay veces que llegamos mucho después, pero lo importante es que no es porque no llegamos 5 años antes, no vamos a hacer nada. Entonces, esto para mí es muy importante. ¿No es cierto? Estos son los cambios y los procesos de la microbiota que van a alterar el envejecimiento y la microbiota 4A es la que peor puede hacer. También la microbiota surge, tiene problemas de epigenética. O sea, ¿por qué? Porque las bacterias, los virus y los hongos tienen material genético. Entonces también van a sufrir acetilación y metilación y también van a tener interrelaciones. O sea que lo que yo quiero decir es que la vulva y la vagina no es tan sencilla como una mucosa y nada más. Tenemos muchas influencias y tenemos muchas características que interactúan con el ambiente, con nuestros estados de ánimo y con nuestra edad y con nuestros hábitos. Lo que sí vamos a saber, de acuerdo a la NAMS, que hizo un posicionamiento en el 2020, que entre el 27, pero más que nada el 84% de las mujeres van a tener un síndrome geniturinario de atrofia geniturinario de la menopausia. Este síndrome geniturinario de la menopausia, que yo voy a decir que estoy totalmente en desacuerdo que se le diga síndrome, como también se le dice el síndrome menopáusico, lo que yo creo es que es verdad que tenemos síntomas, pero son síntomas de envejecimiento. Es lo mismo que digamos un síndrome de las arrugas en la piel. No decimos que tenemos arrugas en la piel, no decimos que, no sé, cualquier síndrome de todos estos. No, nosotros estamos en un proceso de envejecimiento y yo creo que este 84% es porque hay muchas mujeres que no lo registran, porque no tienen o porque no se dan cuenta, porque lo naturalizan o porque no tienen relaciones sexuales ni pareja. Pero en general, el único síntoma que va a perdurar en el tiempo, los sofocos se van a ir, la niebla mental se va a ir, si es que no desarrollamos una demencia, etcétera, pero la sequedad vaginal y los síntomas urinarios y la laxitud de la vagina va a quedar. Entonces es algo por lo cual tenemos que trabajar. Este estudio, que es el Revive, que a mí me encanta, por ahí no es nuevo, pero es el que puso en evidencia que estas mujeres en menopausia tenían mucha sequedad vaginal, que casi todas de las que tenían sequedad vaginal tenían dolor en sus relaciones sexuales, que tenían inclusive sangrados en sus relaciones sexuales y que interfería este dolor con su satisfacción, con la pérdida de espontaneidad sexual, con la habilidad que ellas tenían de intimidad e inclusive con su calidad de vida y con sus hábitos del sueño. Entonces, lo que reveló los estudios revelan que tienen un alto impacto no solamente sexual, sino también emocional de las mujeres y en su autoestima y en su autoimagen genital, donde no pueden relacionarse activamente con otras personas y esto les da ansiedad en el momento de la intimidad, evitar ir con su marido si es que tienen pareja o tener otras parejas, entonces las dejan solas. Y entonces la causa por las cuales ellas ponen excusas para no tener sexo es el dolor. Porque como yo siempre digo, y los que me escucharon ya muchas veces, nadie desea lo que duele, salvo que seas un BDSM, pero en realidad tampoco deseas este dolor, deseas otros tipos de dolor. El closer lo que se vio es que se vieron 1000 parejas, o sea, 2000 personas entre 55 y 65 años que tenían sequedad o síndrome geniturinario de la menopausia, que a mí no me gusta decírselo, pero bueno, que tenían esto, y vio que muchas de las mujeres mostraron dispareunia y que el 58% evitaba el contacto íntimo. Y los varones lo que decían es que ellos pensaban que evitaban el contacto íntimo porque las mujeres tenían dolor y entonces a ellos también les molestaba y era algo que les preocupaba. ¿Cuáles son los síntomas que tienen estas mujeres o cómo van empezando? O sea, los síntomas que ellas nos refieren van a ser sequedad vaginal, picazón, prurito,
Puede ser que tengan disuria, o sea, las confundimos a veces con infecciones urinarias, que no lo son, pero les duele al orinar. Puede ser que tengan dolores en las relaciones sexuales, generalmente a la entrada de un dedo o a veces a la entrada del pene, después del dedo, y después al tocarla, sinceramente, porque el afinamiento es tan importante que los nervios quedan a flor de piel. Pueden tener hasta pinchazos y ardores y muchísimo malestar, pero a veces son como sutiles. Y cuando miramos en el examen físico, vemos que la vulva está afinada como se las mostré, y si ponemos un espéculo, la vagina está afinada, los pelos del pubis también crecen menos o ya tienen canas, vamos a tener que vemos más la parte de los vasos sanguíneos, inclusive podemos ver varices, podemos ver petequias, podemos ver lesiones como en la hora 6 del introito que a veces están como lastimados y vamos a ver que los labios mayores pierden la grasa y a veces los labios menores pierden la arquitectura. Y los cambios van a ser atróficos, con mucha sensación de urgencia miccional o de que se les empieza a escapar el pis. Este es el último síntoma que tienen y que tienen una alteración en la respuesta sexual. Vamos a tener que su satisfacción va bajando y es cada vez menor. Y lo que vamos a ver, esperen que me fui a cualquier lado. Esperen, ¿eh? Estoy, sí, me fui por todos lados. Acá estaba. Entonces, la pregunta es, ¿esto solamente lo pensamos en la posmenopausia? ¿Solamente lo tenemos que pensar como operadores de salud en esta edad? Yo creo que no. Hay muchas mujeres que padecen de esto. Sí, en la menopausia natural, en la menopausia quirúrgica, en la insuficiencia ovárica prematura, que lo tendríamos que pensar. En la menopausia quirúrgica también lo tenemos que pensar porque muchas mujeres de 30, 40 que le sacamos los ovarios y el útero, a mí me están llegando al consultorio con terribles síntomas, sin haber sido reemplazadas hormonalmente por sus cirujanos. O sea que lo que estamos viendo es que si bien tenemos intervenciones que van a poder llegar a estos síntomas, no, los médicos no están interviniendo para mejorarlos, o sea, para anticiparte, sabiendo que ya se sabe que estos síntomas van a aparecer. También lo podemos ver con las chicas que tienen amenorreas hipotalámicas, trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo. Lo podemos ver en el puerperio. Todas las mujeres que están en el puerperio van a tener todos estos mismos síntomas también por falta de estrógenos transitoria, por distintas medicaciones, cuando los inhibimos con GnRH para la endometriosis o cuando le damos anticonceptivos orales. ¿Cuántas mujeres están con anticoncepción hormonal? Con inhibidores de la aromatasa por cáncer de mama, con habiendo recibido también tratamientos que las vayan a dejar menopáusicas antes de tiempo o también tratamientos como braquiterapia, poliquimioterapia, telecobaltoterapia, que hacen que estos síntomas también aparezcan. Entonces ya les estoy dando distintas situaciones que nos tendríamos que anticipar y no solamente el envejecimiento. ¿Por qué no se conversa de esto en la consulta? No lo sabemos. ¿Cuándo se debería conversar? ¿Cuándo una mujer tiene que consultar? ¿La mujer sabe cuándo tiene que consultar o nosotros somos los que tenemos que preguntar? Nosotros somos los que tenemos que incluir el tema antes de que pase. A mí me encantaría decir que lo tenemos que incluir antes de que pase, pero nunca lo llegamos a hacer. Este estudio que también les traigo, que se llama el Empower, dijo que la mayoría de las pacientes no consultaron, ¿no es cierto? Porque pensaron que era algo normal, que era absolutamente normal y que no había nada para hacer. Y la mayoría de los médicos dijeron que ni siquiera hablaron de esto con ellas por falta de tiempo, ¿no es cierto? Y entonces acá una combinación como que no sabía que tenía que consultar porque no sabía que había algo y el médico que no le contó que había algo porque faltaba tiempo. Entonces así nos empiezan a escuchar en los webinars la gente o en la tele asante o en la radio y la gente empieza a venir porque nosotros necesitamos hacer educación sexual, porque si no vamos a tener una mujer
que está haciendo tiempo para no encontrarse con su marido. Entonces, me parece que tenemos que dar como médicos el primer paso para despatologizar, porque si una mujer se siente así cuando va a ir a encontrarse con alguien, realmente la ansiedad, el miedo es un abismo y nosotros vamos a tener que ser los que vamos a hacer este paso. Lo primero que tenemos que hacer es revisarlas, pero olvidarnos del espéculo. Primero tenemos que revisar la vulva. Yo les mostré vulva fundamentalmente. Si nosotros encontramos una vulva como yo les mostré, nosotros sabemos que esa mujer está pasándola mal en la cama. Entonces no esperemos a que venga sin deseo, hablemos. ¿Cómo vamos a tener? Porque tenemos muchos tratamientos. Los primeros tratamientos que vamos a tener es intervenir en los estilos de vida. Santiago lo escuchamos mil veces hablar de esto con los varones, yo les voy a hablar de esto con las mujeres. Una dieta, no importa que vaya, si quiere ir a la nutricionista y hacer una dieta bárbara, mejor, pero con solamente decirle que haga una dieta mediterránea, que en realidad no es que la industria alimenticia esté contra nosotros ni nada por el estilo, pero sabemos que cada vez los conservantes y los ultraprocesados para que se conserven los alimentos nos hacen bastante mal. Entonces, comer una dieta que sea en base a pescado, pollo, carne, verduras y frutas es una dieta básica. Nosotros sabemos que con eso va a andar mejor esta mujer, que no coma, que no tome gaseosas, que no tome demasiado café ni demasiado mate, como estamos todos Santiago y yo tomando, pero en realidad que se vayan cuidando, que hagan ejercicio aeróbico algunas veces por semana y musculación otras veces por semana, que conserven el sueño. Yo sé que estoy hablando cosas difíciles porque cuando caen los estrógenos la mujer no puede dormir bien. Entonces, nosotros vamos a tener que ver los hábitos que esas mujeres tengan del sueño. A veces que también tenemos que ver distintas cuestiones y ver cómo es su relación con las pantallas. Son hábitos higiénicos, no sé, mira, deja el celular lejos, lee un libro que no sea ni tan aburrido ni tan divertido como para poder dormirte y así empezar a darles. La vida sexual, todo órgano que no se ejercita se atrofia, así que si nosotros también tenemos una vida sexual que sea, que no tiene por qué ser con penetración, pero sí con probablemente con satisfacción y con orgasmos, también va a ser que esto no esté tan seco y que se vaya alejando, porque hay muchas mujeres que por sus actividades y por el aumento del estrés va a dejar de tener sexualidad, inclusive cuando tiene estrógenos. Entonces, eso es importante, que se reúna con personas que tengan afecto, no solamente en la pareja, que se traten con respeto, sino que también salga con amigos, que haga actividades sociales, que, que no se queden solos, ¿no es cierto? Esto también influye. También vamos a hablar de los prebióticos y los probióticos y todas estas cosas porque la microbiota también hay que conservarla. Y lo mismo después, cuando tenemos todo esto, también tenemos terapias locales, no hormonales y hormonales, como ser lubricantes, emolientes, etcétera, que tenemos que cuidar la piel de nuestra vulva y la de nuestra vagina como cuidamos la cara y el cuerpo. O sea, yo no sé por qué las mujeres se ponen crema en todo el cuerpo y obvian la vulva. La obvian, no se la ponen. Ay, yo pensé que me hacía mal. Bueno, pero si encontramos humectantes que sean aprobados para vulva, los podemos utilizar. Y después tenemos terapias hormonales locales. Nosotros acá en Argentina tenemos el estriol, tenemos el promestrina y tenemos la prasterona. Y bueno, y en otros lugares tienen los pemifeno oral, que también tienen lugares menstruales. Y siempre tenemos terapias hormonales porque en realidad sabemos que son seguras, que ahora están aprobadas para mujeres que hayan tenido cáncer de mama, inclusive, entonces que lo podemos humectar de adentro y afuera. Inclusive tenemos muchos compuestos con ácido hialurónico y con distintas sustancias que la podemos hidratar. También cuando esto no es suficiente y la mujer accede, también tenemos terapias sistémicas hormonales y no hormonales, porque tenemos distintos suplementos dietarios, como el ácido fólico que va a mejorar el endotelio, como el zinc, el selenio, que nos van a mejorar la producción de distintas hormonas, como ser la testosterona. Tenemos también distintas sustancias como la simicifuga y otros
fitoestrógenos que usados por indicación médica probablemente sean buenos, o sea, las isoflavonas de soja no actúan dentro de lo que vendría a ser la lubricación vaginal porque actúan en los receptores alfa estrogénicos que no son los que están en vagina generalmente, pero bueno, pero que por ahí pueden mejorar los otros síntomas. Y tenemos las terapias regenerativas. Entonces, yo como de todas las terapias hormonales no es la clase, a mí me gustaría empezar a hablar de lo que es promoción de la salud, como dije, en los ejercicios, etcétera, etcétera, y promover la salud con distintas terapias que no sean de belleza, sino que sean regenerativas y de mantención de la salud vulvovaginal. ¿Para qué? Para, si yo llego tarde para esta promoción, para prevenir la sequedad, porque si yo llego muy tarde la voy a tener que curar. Y en estas mujeres ya es tedioso todo porque voy a tener que usar todas las terapias para esto. Lo que sí sé es que este estudio de Empower lo que dijo fue que la mayoría de los médicos dan lubricantes o ácido hialurónico y óvulos hormonales. Y las mujeres son los primeros tratamientos que dejan, porque tener que ponerse lubricante todos los días o 3 veces por semana, porque tener que ponerse óvulos todos los días o 3 veces por semana, las cansan, las hacen sentir patológicas. Entonces, a donde vamos caminando cada vez con más grado de evidencia y con mejor recomendación, es a combinar distintas terapias. De todas las que yo le dije, todas combinadas vamos a tener una mejor propuesta. Me paro un poquito para decir, ¿qué es un probiótico? Son microorganismos vivos que se administran en una cantidad beneficiosa para las personas. Los prebióticos son compuestos no digeribles que uno hace que el microambiente sea más saludable y que las bacterias, hongos y toda esta microbiota se mantenga en equilibrio. En la vagina lo usamos muchísimo, como bajando el pH. Solamente bajando el pH usamos muchos prebióticos, porque los probióticos de vagina no sabemos si son los de su biota. Vieron que yo les dije que había muchos tipos de microbiota. Después tenemos los simbióticos, que son la combinación de probióticos y prebióticos, los posbióticos, que son los metabolitos que hacen estas bacterias, bueno, y el antibiótico que nada que ver, que la mayoría de los ginecólogos usan antibióticos. Entonces, yo lo que yo digo que la vagina la tenemos que conservar con los estrógenos o con las hormonas locales y con los prebióticos lo más saludablemente posible para que el cuerpo solo regenere. Por ejemplo, si nosotros damos también metabolitos como vitamina D, suplementos vitamínicos, vamos a tener este microambiente mejor. Si damos terapia hormonal sistémica, vamos a tener este microambiente mejor. A veces no alcanza solo la sistémica y tenemos que dar locales. Y todo siempre que tengamos la cuestión hormonal, vamos a estar mucho mejor. Entonces vamos a tener que estos son los que yo ya les dije que teníamos y vamos a ver la belleza versus la función. Acá no queremos mujeres de plástico que se maten a dieta y que estén espléndidas y divinas. Yo quiero mujeres cada vez más naturales, que tengan esta sonrisa y que puedan disfrutar con su familia, pero que también puedan disfrutar de su sexualidad por todos los beneficios que tiene la sexualidad en la salud. Entonces, hay que ver el concepto de medicina integrativa, ¿no es cierto? Que es muy importante todo este concepto. Y este concepto es qué buscan las mujeres y buscamos que cada vez integremos más la vida, la salud y cada vez en vez de curar enfermedades, conservemos esta salud. Entonces tenemos que escuchar, hacer una medicina de precisión y cada día nos piden más este tipo de medicina nuestros pacientes. Como dice la voz, el estado de arte, la justicia sexual, la justicia para que tengamos una equidad en todas estas medicinas y poder utilizarlas cada vez más en nuestro consultorio sin miedo, porque cada día hay más evidencia, porque la promoción de la salud es más importante que la curación, aunque los médicos solamente estudiamos la curación. Nosotros sabemos que las personas mayores tienen muchas más disfunciones sexuales
¿no es cierto? Y las mujeres muchísimas más, porque consultan bastante menos en esta edad. Entonces, también que no es la imagen genital que nos están dando hoy por hoy a todas las mujeres, no solamente con la pornografía, sino también con todas las cirugías, hacen que cada vez estemos más inseguras de nuestras vaginas y que nuestra satisfacción en el momento de tener relaciones caiga. Yo les voy a decir la verdad. Cuando nosotros nos relacionamos a esta edad con hombres de nuestra edad, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos por qué tener una imagen genital perfecta, porque yo les voy a contar un secreto, que los hombres no van a la relación sexual con los lentes de cerca. Entonces no vamos a tener que ver perfecta nuestra vagina, pero sí la vamos a tener que sentir perfecta. Y esto es lo que vamos a trabajar nosotros. Vamos a ver que no es medicina estética, sino que es regenerativa. Y esta regenerativa nos va a ver que vamos a tener que la inconformidad con nuestra vulva es porque se siente mal, se siente seca, se siente dolorosa, se siente que sangra. Nuestra es que la tenemos laxa, no aprieta, pero no se extiende. Entonces da mucho disconfort. Entonces necesitamos mejorar el músculo, mejorar el trofismo de la mucosa y mejorar esa elasticidad y esa lubricación. Para esto, si bien la FDA saca alertas todo el tiempo, cada vez hay más evidencia de que las terapias basadas en energía o regenerativas tienen mejor función. Por ejemplo, el láser o la radiofrecuencia, que son terapias calóricas, ya sean continuo, pulsado o fraccionado, ya sea de diodo, dióxido, yaquerbio, de acuerdo al que que veamos, porque de acuerdo al tipo de láser, nosotros vamos a actuar en distintos niveles de la mucosa. Pero ya se vio que el láser es una buena opción. En mi hospital hicieron un trabajo que terminaron el año pasado con láser, que se vio que no había diferencia con las personas que tenían terapia hormonal local. O sea que es eficiente y puede ser complementario. Lo mismo que todos estos trabajos que hablan que mejoran muchísimo la sequedad, que mejoran el ardor, el prurito, la dispareunia y la disuria. Ya hay bastante evidencia y también mejoran la laxitud vaginal. Mientras que también tenemos el plasma rico en plaquetas, que el plasma rico en plaquetas ya tenemos muchísima evidencia controlada para que sea para el líquen escleroso. Y también vemos que si mientras que no estén lactando, que no tengan cáncer y que no tengan infecciones activas, esto ya se puede aplicar para mejorar la sensación de la vulva. Estos son trabajos que nos dicen que están yendo bien, como también el del HIFU, que es el ultrasonido de alta densidad, que nos hablan de que hay trabajos para la incontinencia de orina mixta y la incontinencia de orina de esfuerzo, porque el HIFU tiene, a diferencia del láser, que llega hasta la parte muscular, que mejora la laxitud de la vagina y mejora el tono muscular de los músculos de la pelvis, tienen una evidencia que van muchísimo mejor, que mejora mucho también la incontinencia de orina, que mejora también tanto mixta como de urgencia, mientras que la incontinencia de orina sea leve o moderada, que es la incontinencia del síndrome genitourinario, no que sea severa posparto, por ejemplo. Y también que mejora en el tratamiento de la atrofia urogenital, muchísimo, dando muchísimo confort a las mujeres. Cada día se están empezando a ver más trabajos de este tipo de técnicas que no son farmacológicas, pero que sí son muy cómodas porque se aplican cada 3 meses probablemente, y la mujer viene una vez cada 3 meses al consultorio y tiene un mejor confort. Como también se están aplicando en forma preventiva a mujeres que todavía están menstruando en sus últimos años con un poco de irregularidades, cada una vez por año, cada 6 meses, para conservar esta mucosa y que no llegue a la atrofia, sino que siempre se conserve vascularizada. Entonces, estas técnicas van a mejorar la sensación vulvar, otorgan un mayor confort, mejoran la incontinencia de orina leve, ya sea mixta o de incontinencia de esfuerzo, y se tratan muy bien las dermatosis como el líquen escleroso. Inclusive,
Cuando son ablativas se pueden tratar también algunas patologías de la vulva. Y también en el HIFU o el magneto también podemos tratar los prolapsos genitales. Bueno, muchas gracias y estoy abierta a preguntas. Qué excelente, Silvina, qué claridad. Muchas gracias por la generosidad en los conocimientos, por la claridad en la expresión y estamos abiertos a las preguntas que van a ir llegando a lo largo de la exposición o ahora los que quieran a través del WhatsApp o de Question and Answers que vayan escribiendo. Acá ya llegó el primero que dice, ¿cómo pone? En este periodo de la vida, el motivo de consulta más frecuente es la pérdida del deseo también. ¿Cuál es el correcto deseo y cuál es el correcto encare en las mujeres mayores de 50 años? Te preguntan por esta disfunción sexual. Nosotros tenemos que en el deseo, como lo clasifica la ISSM actualmente, es que tenemos dos deseos, un deseo espontáneo y un deseo responsivo. O sea que verdaderamente el deseo de esta etapa en general, es de respuesta. O sea, es que uno lo que hace es que desee la intimidad emocional y ahí se enganche. Lo que pasa que hoy por hoy, hay que ver cuando viene una mujer quejándose de que no tiene deseo, es que vea, como lo dije a lo largo de la charla, es que veamos si esta mujer viene porque verdaderamente cree que no tiene ganas de empezar una relación sexual como cuando era joven, que no se engancha porque está aburrida con su pareja y las prácticas no cambiaron en un montón de tiempo. Si tiene deseo con otras personas o en otras situaciones, en las vacaciones, etcétera. Y aparte, que no tenga dolor, porque si una mujer tiene dolor de vuelta es sin deseo. Nosotros sabemos que el deseo sexual hipoactivo, el trastorno de deseo de interés y excitación, lo que vamos a tener que el trastorno de interés se ve entre un 9 y un 11% de las mujeres cuando podemos el malestar. En cambio, el trastorno de dolor aumenta muchísimo. Nosotros hicimos un trabajo ahora que no lo puse, pero que en el consultorio, en el hospital, que lo terminamos este año, que las mujeres mayores de 50, la principal disfunción sexual es el dolor, no es el deseo. Pero bueno, em, eso lo tenemos que ir viendo. O sea, siempre tenemos que ver que no haya un dolor asociado o un aburrimiento. Un aburrimiento en la pareja, decís vos. Sí, un aburrimiento Claro, sexual. claro, No sé. O claro. sea, siempre lo mismo, qué sé yo, uno se cansa, ¿no? Esto del coitocentrismo, siempre sopa, bueno, dame, dame un poquito, Sí, sí, aunque sea una sí. lechuga quiero, nada más, ¿no Sí, es sí, sí, cierto? sí. Algo diferente. Silvina, ¿qué particularidades tiene en el contexto de abordar una terapia sexual con una pareja cuando aparece el dolor como elemento en la dinámica de la relación sexual? Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué dolor. Si es un dolor por esto, que es un dolor natural del envejecimiento, lo tendríamos que empezar a ver y a tratar, pedir paciencia al otro miembro de la pareja y flexibilizar un poco los guiones, como que no dejen de tener sexualidad, pero que bueno, que nos van a tener que tener paciencia para tener de vuelta una penetración vaginal, pero que hay una infinidad de otras actividades para poder realizar. Y si, bueno, estamos frente a un vaginismo, frente a un dolor vulvar crónico en etapas fértiles, bueno, tiene otro manejo, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Otras inquietudes están llegando, Silvina, donde preguntan, sí, un placer escuchar a la doctora Valente. Usted lo que quiere decir es que el dolor vulvar se puede retrasar. ¿Estos nuevos modos son cubiertos por las prepagas? Pregunta. No, no, la verdad que no. La verdad que no, en Argentina no, no sé en otros países si hay prepagas, en Argentina no. Y lo que yo digo es que se puede retrasar el envejecimiento vulvovaginal. Que si la persona ya tenía una sexualidad anterior que era dolorosa, bueno, se tendrá que abordar eso, pero si la persona tenía una buena sexualidad y el envejecimiento por el no abordaje, por el no conversarlo, por no tenerlo en cuenta, por invisibilizarlo, llegan estas pacientes, como llegan todo el tiempo, Santiago, a tu consultorio, al mío, a todos, que nadie les habló de todo esto,
Bueno, esto es importante porque hay muchas cosas para hacer, sí. Perfecto. Perfecto. Silvina, muchas felicitaciones te mandan. Saludos desde el eje cafetero de Colombia, Franklin. Elena Sepúlveda Ah, te manda Franklin. felicidades desde Chile. Gladys Llanos habla de la terapia hormonal que es muy útil y pide que hables un poquito de la tibolona. Sí, bueno, la timolona a mí me encanta usar, yo uso un montón de tibolona, es una terapia hormonal de reemplazo en la menopausia que se tiene que dar después en la posmenopausia y que tiene muy buenos resultados para el deseo sexual y que la mayoría de las veces alcanza por ser un SERM, alcanza para que no tengan el síndrome genitourinario y a veces no alcanzan, a veces hay que reforzar con terapia hormonal local. Perfecto, perfecto. Bueno, Silvina, hemos cumplido perfectamente con los tiempos. La verdad que siempre está lindo escucharte y uno aprende tanto que nada más que agradecerte por la participación, por la colaboración siempre, por el apoyo de siempre. Decir que esto, por supuesto, va a quedar colgados en las redes, en los canales de la academia, en el canal de YouTube de la academia, y en la página web también. Así que muchas gracias siempre por participar y estar atenta a la colaboración. No, muchas gracias a vos por invitarme, Santi. La verdad que muchas gracias. Qué genial, es un placer y bueno, quedamos atentos a los próximos webinares y eventos que vamos a estar informando a través de las redes. Muchas gracias, Silvina, y cuídate mucho. Igualmente, nos vemos. Que pase muy bien. Chao.